está claro su transmisión. Recuerden que el toxoplasma hay una forma natural de transmisión que es únicamente por quistes y los quistes tisulares. Nada más. Una forma no natural es con qué? Con los traquizoidos. Bien, principalmente ahí estamos hablando de la transmisión de madre a hijo, transfusiones sanguíneas. Se le menciona un trasplante de órganos, ¿bien? Serían los traquizoidos en quistes tisulares. ¿Ya? Cuando estamos hablando ya de la presencia de un vector, entonces la forma de transmisión es o es vectorial o es no vectorial. La vectorial es porque el vector de alguna u otra manera lo va a hacer llegar al vector. Acuérdense que el plasmodium, ¿cómo lo hacía llegar? A través de la picadura. Insertaba el esporozoide. El tripanosoma no es por la picadura. No es el caso de ustedes, pero he visto algunos informes donde dicen por la picadura del platonino. Y por eso no es. ¿Es por qué? Por las heces. Por las heces. Porque en las heces de ese vector está ¿quién? El tripomastigote. Entonces, nosotros esparcimos las heces, llegan al punto de donde picó, de su vía de ingreso y entra el parásito. ¿Okay? Hoy vamos a ver otro parásito. Bien. En este caso es el primo del tripanosoma, entonces por ahí que puede haber cierta confusión con los estadios. Bien. Y se pueden confundir con plasmodium. ¿Por qué? Porque miren, morfológicamente se parece al tripanosoma, pero en cuanto al vector, el vector se parece más al de plasmodium. ¿Bien? Entonces, puede que se extraiga un poco esto que ustedes luego, al terminar la clase, si tienen dudas sobre algo de hoy, de ayer, del año pasado, con respecto al parásito, pregunten. Lo resolvemos al final del examen. ¿Bien? No se queden con la duda. Okay. Entonces, vamos a hablar de Leishmania. ¿Bien? Y le damos, al igual que malaria, Leishmania sp porque hay una gran variedad de especies y de variantes. ¿Bien? Leishmania me va a causar la parasitosis llamada leishmaniasis. Recuerden que mañana estamos haciendo el informe de esto. Y como ya les dije, hay presencia de un vector, por lo tanto es un ciclo de tipo indirecto. Es primo hermano de Trypanosoma cruz. Y ya adelantamos la clase anterior que tenía ¿cuántos tipos de estadios evolutivos? 4 a 2. 2. Trypanosoma 3. ¿Cuál es el que comparten? Mastigote. Ahora voy a cargar. Como ya sé que en el enunciado del examen dice mastigote, y usted dice, ah, ya, Trypanosoma, y no, puede ser el mal. Tienen que estar atentos a los datos que les vayamos trayendo. No hay por asustarle, pero hay 14 casos clínicos. ¿Ya? ¿Acaso? Hay 14. Y así es como acá. A modo de ver qué tal, como ya deben haber repasado un poquito de primaria. Llegó Benedetti, llegó Calderón, Castro Andrea llegó, Cervantes llegó, Guamán llegó, Guamán. Rojas llegó, llegó. Vamos a empezar con Tasaiko, Luego, que me da la respuesta, me da su número, del 1 al 34.
estudiado Alemania? ¿Cuál? Número. Herrera. ¿Cuál es? La C. ¿Cuál? La C. Número. 11. Colonia. ¿Dónde está? Colonia. Tripanosoma. Número. 16. Juan Carlos. Número, del 1 al 34. 4. Segarra. ¿Dónde está Segarra? ¿La ve? Para matarse, ya iba a llegar, ya. Segarra. Guitarra, ¿10? 9. Ya se murió la canción. ¿Cuál? ¿Cuál es la muerta en la apellido? Cervantes. Acá resultado de aprendizaje y la definición. Dice, son causadas por diferentes especies de protozoos del género de Leishmania. 30 especies se transmiten a los animales y humanos a través de un insecto. ¿Bien? Es una mosca hematófila, un díptero hematófilo. ¿Bien? No es un mosquito. Es un díptero hematófilo. Está más emparentado con las moscas que con los mosquitos. Como todas las parasitosis están ligadas al nivel socioeconómico, a la educación, ¿bien? Y a esto también se les añade los factores climáticos y ambientales. Ahí está simplemente para recordar que el primo hermano de Leishmania es Trypanosoma cruzi. Por esta razón comparten un estadio evolutivo que es la mastigosis. Para este caso es más sencillo, porque los únicos dos estadios evolutivos que tiene Leishmania es promastigote y la mastigote. Bien facilito. Este promastigote se desarrolla en el vector y el amastigote se va a desarrollar ¿en dónde? En el humano. El amastigote de Trypanosoma cruzi también era en el humano. ¿Cuál era el estadio que se replica en el vector? Característica morfológica es que el promastigote no tiene membrana nodular y el kinetoplasto está en la parte anterior. ¿Bien? Esa es la diferencia morfológica. Puede ser que se las pida para el examen de laboratorio. Yo estoy soltando las firmas a ver si las capturan en el aire. Estoy diciendo qué cosa les va a venir. Muy bien. Entonces, el amastigote es bien, morfológicamente es bien similar al de Trypanosoma cruzi. Tiene un núcleo prominente, tiene su kinetoplasto, bien, es de forma esférica y es la forma replicante. Bien. La característica de Leishmania es que tiene 3 presentaciones: cutánea, mucocutánea y visceral. ¿Dónde nos vamos a ir con más énfasis? A la cutánea y a la mucocutánea. Hasta la fecha, la visceral en nuestro país no se ha reportado, pero nuestros vecinos sí han reportado leishmaniasis visceral. Entonces, esta Leishmania, su estadio amastigote, este es el estadio
que va a generar las lesiones, las alteraciones en el glúteo. ¿Bien? A ver. Nosotros vamos a poder, ahí le pausa. Esto que ustedes están viendo acá, que parece medio ovaladito, eso no lo vamos a ver en la realidad. No se ve así tan bueno. Se van a ver unos pequeños puntos. ¿Bien? Porque esto de acá está siendo grabado con una cámara adicional, o sea que tiene otro lente más que ayuda a amplificar la imagen. ¿Cuál es la célula favorita? ¿Se han leído? Macrófago. Pero pueden ser otros o no. Bien. ¿Y qué más? No, el cromosoma va. ¿Qué está formando el cartílago? ¿Quién está en el cartílago? Los fibroblastos. Los fibroblastos también van a ser afectados por el amastigote del esmalte. ¿Bien? Y el promastigote es el estadio que posee sus flagelos, sus movimientos, y ese solamente lo encuentro en el vector, nada más que en el vector. ¿Bien? Para lo que es ciclo biológico, aquí también se maneja lo que es promastigote metacíclico. ¿Bien? Pero por parte mía no se compliquen para no estar confundiendo los metacíclicos de uno y del otro, aquí simplemente promastigote. ¿Ya? Me voy acá. Tengo a este díptero, ¿bien? Que pertenece a este grupo de... o está emparentado con las mosquitas, pero se alimenta de sangre. Viene él y te pica. ¿Cómo transmitirá? ¿Glándulas salivales? Al momento de alimentarse, no se va a alojar en las glándulas salivales como la hacía plasmódica, pero sí va a llegar al conducto bucal del insecto y va a entrar junto con la saliva. ¿Qué te va a inyectar? El promastigote. Ese promastigote, ¿dónde va a estar en una primera instancia si estoy hablando de la cutánea? ¿Quién lo recibe? Macrófago, ¿verdad? Ok. Es en esa zona donde se va a comenzar a producir una úlcera, ¿verdad? Una lesión cutánea. A esa lesión cutánea, ¿bien?, van a seguir llegando más macrófagos. ¿Bien? Y se va a ir aumentando el daño. ¿Qué vamos a ir produciendo nosotros? Entró el promastigote, lo recepciona el macrófago. Bien. Dentro del macrófago se transforma a mastigote. Como el amastigote no tiene colita para moverse, ¿qué va a estar esperando? Que venga ¿quién? Más macrófagos, más células fagocitarias y ¿qué? Un globo. ¿Bien? Ok. ¿Y qué va a ocurrir después? Viene la mosquita díptera, se pica y se lleva ¿qué cosa? A mastigotes. Pero esto no lo voy a encontrar en el torrente sanguíneo en grandes cantidades como yo lo encuentro al Trypanosoma plasmódico. ¿Bien? ¿Por qué? Va a estar dentro de quién? De los macrófagos. Y los macrófagos se van a estar moviendo, ¿verdad? Entonces es complicado que yo lo pueda encontrar. Bien, en una muestra de sangre. ¿Qué me sirve más? Buscar en la lesión, en la zona periférica, ahí donde todavía está activo, y recolectar ¿qué cosa? ¿Qué voy a recolectar? Bien, lo vamos a desarrollar al pobre individuo, no creo. ¿Qué se hace? Un raspado. Tratando en la medida de lo posible tratar de sacar el exudado, más que
piel es tratar de sacar el exudado donde van a estar los glóbulos blancos, los macrófagos, y ahí podemos observar a los amastidores. ¿Bien? Ahora, lo que deben tener siempre en cuenta es si tu paciente desarrolló una leishmaniasis cutánea, y como no vamos a poder hacer la diferenciación por especie, al paciente hay que seguir haciendo un monitoreo de hasta 3 años. ¿Por qué? Porque aquel paciente que ha presentado una leishmaniasis cutánea tiene la probabilidad que en un lapso de 3 años desarrolle la mucocutánea. No puede ser que yo desarrolle la mucocutánea sin haber desarrollado la cutánea. Primero siempre en el paciente tuvo que haber habido un episodio de cutánea. Aquel paciente que te llegue con una leishmaniasis mucocutánea quiere decir que años atrás padeció de la cutánea. Eso es lo que tiene que tener siempre claro. Para ellos sí hay una relación que antecede. Primero siempre la cutánea, posteriormente la mucocutánea. Lo que no pasa con cuál. Con la leishmaniasis visceral. Ahí no ocurre lo mismo. ¿Y de qué va a depender? De las cepas de leishmania, de la variedad de la leishmania que tratamos. Por eso a veces es importante llegar a conocer específicamente la especie y la variante. Pero para hacer eso, ¿qué necesito yo? PCR. Y acá no te van a hacer el PCR. Por eso que al paciente se le sigue el control a mediano plazo. Pasados los 3, 4 años, es como cuando te operan de carne y dicen, ok, ya vaya. Ya, vaya a estar. No es necesario que siga regresando. ¿Bien? Ok. En la patogenia, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurre con todas las células que hemos visto. Receptores de membrana que le permiten introducirse a las células. ¿Bien? Entonces, vamos a tener aquí algunos receptores de membrana que están con los macrófagos, y estos los introducen, los fagocitan y comienza la formación de la vacuola parasitófora y la replicación del parásito en el interior. Aquí nos ponen un caballito de Troya. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son los neutrófilos los que no se van a quedar en la zona afectada y van a comenzar a salir. Y estos podrían ser los causantes de causar una leishmaniasis difusa. Y a largo plazo, una leishmaniasis mucocutánea. Bien. Así es como se va a originar. Ese es el proceso. Puede ser que es la leishmaniasis. Aquí lo que vemos es lo que ya habían explicado con algunos fármacos en algunos de sus informes. Y es que las células como tal tienen un modo de defensa, y es crear qué cosa. Aparte de las inmunoglobulinas, dentro de la célula. ¿Cómo es que, miren ustedes aquí, qué se está produciendo? ¿Qué se está produciendo? No tiene cosas complicadas, nomás. ¿Qué ven ahí en la figurita? ¿Qué se produce? Una respuesta. Miren ustedes, me dicen que hay una serie de interleucinas que si se activan por un modo u otro, me permiten aniquilar al parásito o le permiten al parásito sobrevivir. ¿Bien? Y eso tiene que ver con la activación de grupos de oxidación, que son citotóxicos para el parásito. Si se hace este camino donde participan las células TH1, entonces mi macrófago puede eliminar al parásito y no pasa nada. Pero si se da por otra vía y los que se activan son los TH2, entonces no se da el proceso y estos parásitos proliferan. Tú vas a desarrollar el proceso de leishmania. Eso es lo que hay que entender de la leishmania. Este es el díptero, esta es la mosquita. Cuando te pica, duele más que la de zancudo. Es una picadura dolorosa. Esto es una que pone interna. Te llega, te duele o no te duele. ¿Bien?
Entonces, traten de recordar esos dos nombrecitos, principalmente del zombie, ¿bien? Porque es el que predomina aquí en América. Entonces, yo puedo preguntar, o puede venir una pregunta, porque yo no voy a estar en el laboratorio, donde te diga, ok, estos son los vectores, y dice usted qué parásito transmite. Y te pueden poner nombre de puede venir, ¿bien? Te pueden venir el nombre de los vectores y para que tú digas qué transporte, a qué parásitos te van a llevar consigo. Son, ¿bien? Para práctica, les voy avisando que tiene que ser. Para recordar. ¿Ah? No, bien. Pero para la práctica les puede venir eso. Les puede venir, como le digo, la lista de parásitos y ustedes se miden cuáles son sus usuarios infectados. Puede venir. ¿Bien? Les puede venir que ustedes tematicen un ciclo biológico también. Te van a poner la imagen, te van a decir qué es, en qué estadio está y de la lista de ciclo biológico. Puede venir. Van a tener 3 minutos por pregunta en la laboratorio. 3 minutos por pregunta. La forma de transmisión. Como acá hay un vector, entonces yo puedo utilizar la denominación vectorial y no vectorial. Vectorial es, me pica la mosquita, Klebsiella, y yo adquiero al parásito. ¿Cuál será mi estadio infectivo? Bromastigote, eso es lo que me va a inyectar esta mosquita, el bromastigote. ¿Bien? ¿Cuál será mi estadio de diagnóstico? El amastigote que va a estar dentro, principalmente los virus. La forma no vectorial es a través de transfusiones sanguíneas. ¿Bien? Y trasplantes de órganos, muy en particular en menor grado. ¿Ok? ¿Qué me va a permitir? Esto es una mosquita. ¿Necesitará cuerpos de agua como lo hacía Anófeles? ¿Dónde empiezan las moscas? ¿En un lago o en la tierra? Esta es una mosquita. Entonces yo no voy a armar un plan de control del parásito, del vector, en el agua. Sino tiene que ser regular en el suelo, en la tierra. Ahí se desarrolla. Todas las mosquitas ponen su huevo en materia orgánica, en descomposición, salen las larvitas, se alimentan de esa materia orgánica y luego sale el adulto. El adulto aquí es el que me come. No la larva, porque la larva se va a desarrollar en el suelo. Entonces, por eso los planes de control es que hacer también un buen saneamiento de los residuos. Porque cuando yo tiro la basura libre albedrío en un lugar, le estoy dando materia orgánica en donde se puede desarrollar el vector. Y este vector lo tenemos en el instituto más. Ustedes se van a ir a Chicha y la guía. Pueden venir con su regalito de Alemania, pueden venir. Hace 2 ciclos atrás tuve una compañera de ustedes que me enseñó sus fotitos y efectivamente ella no sabía. La leishmania cutánea se puede autocurar, no es necesario que nos atienda médico. Se hace la úlcera y así se retrocede, se hizo la úlcera y no tengo nada. Me enseñó la foto y efectivamente leishmania. Está aquí nomás. Se van ahí, cachicha, ahí vienen con su pedal. Estos son los tipos de leishmaniasis: visceral, cutánea, mucocutánea. Se les ha colocado la denominación de viejo y nuevo mundo, bien, pero ya es algo que no se está utilizando porque ya con tanto ir y venir, tantas migraciones, ya los encontramos en ambos lugares. ¿Cuál recordar acá? Bien. Por ejemplo, si a mí me pica una Klebsiella y me transmite leishmania mexicana, yo hago solo la cutánea.
Pero si me introduce la brasilensis, tengo alta probabilidad de desarrollar ¿qué cosa? La mucocutánea. Entonces, sí sería bueno determinar exactamente la variedad, pero lamentablemente los cursos no dan para llegar a la variedad. Por eso los pacientes, algunos hacen seguimiento. Entonces, esto es en cuanto a leishmania cutánea y mucocutánea. Tenemos 3 especies. ¿Bien? Del género leishmania. Van a tener ustedes leishmania mexicana, eso significa esta L, y leishmania viana, esta variante. ¿Bien? Son hay algunas de estos subgéneros, otros subespecies. ¿Bien? Entonces, miren, ahí está marcadito por si acaso les preguntan en el examen. ¿Bien? Madre de Dios, Ucayali, San Martín. ¿Quiénes? La brasilensis y la vietnamita. La peruviana, Lima, Ancas, La Libertad y Cajamarca. Bien, Junín, Amazonas y Ucayali, Amazonas. ¿Cuáles de esas me producen solamente leishmania mucocutánea? ¿Quién era? Brasilensis de Amazonas. Son las que me van a poder producir la mucocutánea. Todo lo que tenga que ver con selva y mucocutánea, ¿verdad? Brasilensis, son las que se pueden producir a largo plazo y así es como se presenta. Esta es la evolución de la leishmania cutánea. Una mácula, una pápula, un nódulo y la úlcera. Siempre y cuando sea la cutánea y hay una cutánea está en la zona únicamente la pintura y el puede ser lateral, puede ser incluso va a aparecer en cualquier lugar. No necesariamente se va a quedar en la zona de la pintura. No necesariamente. Cuando aparece en otra zona. Si aparece otra úlcera así igual. Fíjate, si ya está migrando, tiene la capacidad de poder migrar y podría estar frente a una leishmaniasis posteriormente. Ok, ahí está. Cuando sale la úlcera y la cicatriz, ¿ven? Lo que se va a hacer y lo que probablemente hagan ustedes, ya está la cicatriz encima, es sacarle la costra al paciente, ¿bien? Para poder sacar el exudado de esta zona. Específicamente, ¿qué zona? El borde. En las zonas endémicas las personas coexisten ya con están expuestos a este parásito y ellos tienen la tendencia a hacer una resistencia, una autocuración cada vez que están o les pica o les pasa al parásito. ¿Bien? Aquí está la leishmaniasis cutánea localizada y la leishmaniasis difusa. La difusa es cuando sale de la periferia de donde se inicia. Si a mí me picó aquí y luego me sale por acá, bueno, sigue siendo localizada porque sigue en la misma zona. Pero si comienza a aparecer en la espalda o en los miembros inferiores, entonces se dice que es una leishmaniasis cutánea difusa. ¿Bien? Y ahí tienen las laceraciones. Esta es la distribución de la leishmaniasis cutánea. ¿Bien? Nosotros somos zona endémica. Cuanto más oscurito, más oscurito. ¿Por qué no está pintado la parte norte? Por el frío. ¿Bien? Mi vector no se desarrolla, entonces no hay manera de transmitir al parásito. Ese es el problema de la mucocutánea. El problema de la mucocutánea
macrocutánea es que daña la morfología, bien, de ciertas estructuras, como la nariz, el cartílago de la oreja. Esos son aspectos que se pueden ver, pero también pueden dañar el paladar, bien, la úvula, las cuerdas vocales. Entonces, el problema es que esto, al generar daño en el rostro, pues no hay forma de revertir. Si aquí el señor ya perdió la gran parte de la nariz, no hay manera de que se vuelva a reconstruir por sí solo, que se vuelva a curar, no hay manera. La persona queda marcada. ¿Bien? La persona va a quedar marcada por toda la vida. Uno se pregunta, ¿y cómo es posible, profesora, que lleguen a tal extremo? ¿A qué se debe? Acá en la ciudad todo está cerca. Entonces, te sale algo, te vas y te tienes. Pero generalmente son personas que han visto, entonces yo con esto, si no me duele, no me fastidia, si no hay recursos económicos de repente para viajar, salir del lugar y ir a hacerse ver en una primera instancia. Y cuando ya están en este estado donde ya pueden haber infecciones secundarias, entonces es que deciden asistir a un centro hospitalario o un centro de salud. La leishmania visceral no es muy común. Recuerden la denominación de Salazar, porque podría ser una pregunta para marcar, ¿bien? ¿Qué significa la leishmania visceral? En la mayoría de casos va a ocurrir un ennegrecimiento o crecimiento de la piel a causa de la leishmania visceral. No le vamos a sacar mucho ahí, porque como les digo, no lo tenemos. Pero sí recuerden ese término que podría venir. Salazar, bien, significa oscurecimiento de la piel. Vamos a ir un enunciado. ¿Cuál es la leishmaniasis que genera el oscurecimiento de la piel, también llamado Salazar? Ahí ya saben que es la visceral. Esta de aquí sí es un poco más grave porque va a generar hepatoesplenomegalia, va a haber complicaciones a nivel de órganos, ¿bien? Y puede llegar a causar la muerte del individuo. Hay ciertos datos epidemiológicos que las personas que ya están expuestas que tienen, se auto recuperan por sí mismos, no necesitan hacer un tratamiento, ¿bien? A los que están ya expuestos. Donde vamos a presentar una mayor evidencia de las manifestaciones clínicas van a ser en pacientes inmunosupresivos. ¿Okay? Muy bien. Como pueden ver, la visceral no está reportada para nuestro país, pero sí para nuestro país fronterizo, Brasil. Bien. Entonces, por ahí ustedes se van a hacer salud en una zona fronteriza cercano a Brasil, podrían encontrarse, para suerte de ustedes y mala suerte del paciente, con una leishmaniasis visceral, pero es poco. Diagnóstico. Y aquí no voy a poner porque se encanta poner toda la requetefila de diagnóstico. Bien. ¿Cuál va a ser la que generalmente se use para la cutánea? Ya. ¿Cómo se llama la prueba? No se dice prueba de raspado. Vas a aportar la sangre. La biopsia. Gota. Ah, es muy fácil. Observación directa. El microscopio. La muestra, ¿cuál va a ser? El exudado de la úlcera, ¿no? Generalmente del borde de la úlcera. ¿Y qué se supone que vas a buscar? Amastigote, por ejemplo. Macrófagos que en su interior tengan amastigote. Pero vas a buscar el estadio evolutivo de amastigote. Eso es lo que buscas. Hay cultivos, ¿bien? Esa persona va a venir, pero igual. Puede venir para eso. El cultivo tiene su peculiaridad. Yo agarro el exudado, ¿bien? Y voy a cultivar. Veo el cultivo bloqueado. ¿Qué va a ocurrir? Ese amastigote que va a estar en el macrófago, cuando yo lo cultive, se va a transformar
perdón, promastigotes. Se transforman en promastigotes. Yo pregunto, ¿ese promastigote para qué otra prueba me podrá servir? Pues sí, si no es una pregunta interesante. Te regalo un libro. Llega un paciente. Ya, yo les muestro cómo cultivar. Me salen los promastigotes. ¿Cuál de esas pruebas de ahí me serviría que yo tenga el promastigote? La prueba de Montenegro, porque yo tengo que particular al promastigote, inyectarlo y colocarlo. Y es como la introdermoreacción de Montenegro, la introdermoreacción de toxoplasma. ¿Bien? Yo coloco y se hace una pápula. Dependiendo del tamaño de la pápula, mi paciente puede ser positivo, ¿bien? O puede ser negativo. Inoculaciones, hablamos de inoculaciones cuando son en animales de laboratorio. La prueba de Montenegro, pruebas serológicas y PCR. ¿Cuál creen que se haga aquí en nuestro país? La observación directa y ¿cuál? La de Montenegro se hace, pero no se hace como prueba definitiva, complementaria. ¿Cuál otra? Serológico. PCR no hay, acá estamos no hay. La serológica. No se olviden que las que más se usan aquí son siempre serológicas. ELISA, hemoglobinación indirecta. Método diagnóstico para qué. ¿Cuál pregunta? Porque si ese método diagnóstico como son del Perú, te pongo 6. ¿Lo podemos poner como gol estándar? Sí, se puede poner como gol estándar. ¿Bien? Pero no como un método usado en nuestro país. Y aquí está el paso a paso de cómo se hace la toma de muestras. ¿Bien? Para encontrar el parásito. ¿Qué coloración? ¿Va coloreado o no va coloreado? En blanco nomás, transparente todo. Se colorea. Recuerden, yo sé que ahorita parecemos que tenemos color, pero cuando sacamos una célula del tejido, son incoloras, hay que pintarlas para que lo vean. Esta es la prueba de Montenegro, donde debe formarse una pápula. Cuando me dice, si tiene 5 milímetros de diámetro, entonces se dice que es positivo. Pero a ese positivo hay que corroborar con otra prueba inmunológica para tener certeza del diagnóstico. Tratamiento, vitamina antimoniato de meglumina. Esto lo vamos a recordar, la transmisión de persona a persona es común a la leishmaniasis. Si yo voy y te toco, No. menciona la forma evolutiva infectante de leishmania. Promastigote. Este diagnóstico. ¿Cuál es el tipo biológico? Indirecto. Listo, hasta ahí. Dudas, consultas con otros temas. ¿Qué los atormenta? Todo. Ya les di uno, apréndanse los fármacos. No. Un fármaco para cada bicho. ¿Qué cosa hace el fármaco? Solamente el nombre, ¿verdad? Solo el nombre. El nombre y la forma de clorofilina, la aspirina, el paladino. Tengo sueño. Colocas el bicho. Ay, qué tan lindo, ¿no? Pero de los últimos o de los primeros.
primero. Toxoplasma. Se me acordó una cosa. Ya me olvidé también. Está bien fácil. Morfológica, malaria. ¿Es donde abrió? ¿Puede usar? Es de mi chico. Los últimos sueños que tengo la Algo para que no se olvide. La leishmaniasis mucocutánea, ¿dónde está referida? Aunque eso no es geográfico. Sacar un poco más fácil. con vegetación americana. A ver, yo tengo la leishmaniasis cutánea. ¿Dónde estará restringida la leishmaniasis mucocutánea? ¿Ah? En América, ¿verdad? ¿Qué? En América, creo que No entendí. O sea, recuerden ya, si acá tengo la cutánea, entonces también voy a tener la leishmaniasis mucocutánea. ¿Dónde predomina la leishmaniasis mucocutánea? A nivel de América. Muy pocos son los casos reportados en otros continentes, en otros países. Por ahí es algo que sea por una cuestión de migración. La leishmaniasis mucocutánea se centra el mayor número de casos en América. Cero uno. No he visto ciclo biológico, descansen en paz, no pasa nada. Son como los puros, han aprendido ahorita ciclos. ¿Cómo se puede contraer al bicho? Y sean específicos. Por ejemplo, ¿cómo se contrae todo lo que hemos visto que está abocado a la parte intestinal? Aquí estoy está maduro. ¿Cómo es la forma en la cual se contrae Toxoplasma gondii? ¿De orígenes o de nacimiento? ¿Cómo contraigo de forma natural Trypanosoma? Por enlaces. Caula con irritación de la forotudica del mosquito. No, pero de forma natural. En el caso de malaria, de Trypanosoma, Por las heces. a través de la picadura no, de las plaquetas que son producidas a través de lesiones cutáneas o de la mucosa con trigomastigosis. Estas son. Leishmania, ¿cómo puedo contraer leishmania? Mediante la picadura de pie, del sonja, que me tiene que colocar qué cosa. El promastigotis. A ver, como les digo, escriben luxondia, se comieron la I, en vez de la Z le pusieron S, pero suena luxondia. Ya, yo tengo problemas, ustedes no son biólogos, no tienen que memorizarse y es complicado, pero que suene, ¿ok? Ya. va a venir patogenia. No, es patogenia, pero sí las manifestaciones tibias que me van a hacer identificar al parásito. ¿Va a haber comparación? No. Yes. No, pero, o sea, que cuando te pica ¿Qué tanto fármaco? No,
las 7, a las 6. Una hora es. Llevo una hora de examen. 6. Mis. 5:20. 5:30, 5:30, mis.